Hola, ¿qué tal amigos de YouTube o de Facebook? Según donde me estén viendo. Bueno, pues como cada sábado estamos aquí una vez más, hablando de los temas que nos interesan, que nos importan. Y bueno, pues pues vamos a hablar de algo que nos interese en esta ocasión y como siempre. Así que vamos a leer algunos encabezados de la semana. Huracán Grace activa alerta naranja por lluvias en México. AMLO me quiere en la cárcel para impedir mi candidatura en 2024, dice Anaya. Comunidades incomunicadas, árboles y viviendas derrumbadas. Los efectos de Grace. AMLO le dice adiós a Brenda Lozano. Agregada cultural en España será poeta indígena. Pese al linchamiento, Brenda Lozano dice que no renuncia como agregada cultural en España. Este. Mmm, pues sería bueno leerlo de esa agregada cultural porque no sé qué se traigan ahí. 6 claves para entender la revocación de mandato y por qué es tan importante para AMLO. Ahí esa revocación de mandato, no sé qué se traigan, o sea, híjole, el presidente se está metiendo en un lío. Qué bárbaro. Pero bueno, allá él. Evidentemente no creo que pierda, o sea, yo creo que va a seguir, tiene mucha fuerza todavía. Pero yo no sé para qué hace esa, pues esa, ¿cómo se le puede decir? Pues ese ejercicio, que no está mal, pero pues la verdad, no está mal, pero tampoco está bien. Yo no lo veo muy cómodo, digamos. No para el presidente sí, porque el presidente va a seguir ganando. Pero para el país yo no lo veo muy bien. Nada más va a polarizar el país. Pero bueno. Eh, Biden pide a Corte Suprema de Estados Unidos que impida reactivar programa permanecer en México. Eh, Creo que sí se van a acordar eh, de la denuncia que puso México contra varias empresas norteamericanas. Y una corte de Massachusetts sí le aceptó su denuncia a México. Bueno, ya es un avance. Tras votación histórica, trabajadores de General Motors en Silao buscarán un nuevo sindicato. Eh, Reprocha presidente rechazo a revocación. Lamenta que solo faltó un voto. Eh, el recuento de Campeche será por votos nulos, pero Morena tiene más acusaciones. También en Campeche, parece que van a recortar, van a hacer recuento de los votos. A ver, vamos a checar esas noticias que sí me llaman la atención.
A ver, vamos a leer esa noticia. El presidente López Obrador dice que es el mundo al revés, porque antes pedía su salida del puesto y ahora impiden que se apruebe el ejercicio ciudadano. Es decir, no le aprobaron el ejercicio de la revocación de mandato. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que los diputados y senadores de la comisión permanente no hayan alcanzado un acuerdo ante la imposibilidad de que haya un periodo extraordinario de sesiones que el jueves fue rechazado por la comisión permanente en el Congreso de la Unión para deliberar acerca de la consulta de revocación de mandato. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es el mundo al revés. El titular ejecutivo federal señaló que los mismos diputados y senadores que antes pedían su salida del puesto ahora piden que se apruebe la consulta de revocación de mandato el año próximo. Bueno, pues siempre no se le hizo al presidente su... Bueno, vamos a seguir leyendo otros titulares. Bueno, la noticia, bueno, hay dos noticias. Hay dos noticias. Voy a empezar por lo mío. Ya tengo trabajo para aquellas personas que se dedican a decir que no hago nada. Evidentemente no se fijan en las cuestiones legales que yo estoy desempeñando solo. No tengo a nadie que me apoye. Como era de esperarse en este país, pues uno tiene que hacer sus cuestiones solo. Este, bueno, ese ya es un asunto. Y dentro de esa misma noticia hay otra noticia. Resulta que precisamente estaba leyendo ayer que ya le dieron la concesión pues a la Sedena para operar el aeropuerto. No sé si ustedes, yo voy a trabajar en el aeropuerto de Santa Lucía, en la construcción. Entonces, no sé por cuánto tiempo vaya yo a estar ahí. Ustedes saben que el aeropuerto se va a acabar, creo, como por marzo. No sé. Pero como el aeropuerto lo va o lo está gestionando la Sedena, yo pensé que eran empresas privadas que había contratado el gobierno, no. Directamente el gobierno lo está gestionando la construcción. Pues no sé si se acuerdan que en videos pasados, pues yo la verdad me sentía orgulloso de nunca haber trabajado para el gobierno. Bueno, pues a veces el orgullo se tiene que quedar a un lado y ni modo, pues así es la vida en este país. No se hace lo que se quiere, sino lo que se puede. Y parece ser que voy a trabajar para el gobierno, por lo menos temporalmente. Entonces, no es que no tenga yo palabras, sino que pues, digo, no sé, digo,
El gobierno se aventó, en primer lugar, el gobierno no debería estar construyendo ese aeropuerto, pero bueno. En segundo lugar, la Sedena, ustedes saben, se está militarizando el país y por ejemplo, los puertos, el Tren Maya lo va a gestionar la Marina o el Ejército, y en este caso, pues el Ejército lo va a gestionar también el aeropuerto. Entonces, pues se está militarizando el país. Eso, pues evidentemente hace meses, hace años, pues no se tenía contemplado. A lo mejor muchos me van a decir, bueno, ¿y qué no hay otras obras? Pues sí, pero pues también no hay que quedarse rezagado, ¿no? Yo creo que y no hay que ser así tan totalitario porque solamente los narcos y los dictadores son personas que siempre cumplen su palabra, pero cumplir siempre su palabra, acuérdense que involucra muchas veces a asesinar personas, a matar personas indiscriminadamente. Entonces, sí, hay una cosa, lo que es el honor, la honra, la palabra de la persona, ¿no? Pero también hay otras circunstancias que están fuera de nuestro poder y si no respetas esas circunstancias, si quieres pasar sobre de todos, pues te vas a volver un dictador o un narcotraficante. Entonces, esa es la noticia para aquellas personas que dicen que no trabajo o que no me dedico a hacer nada. Me dedico a hacer lo que tengo que hacer y mientras lo tenga que hacer. Y ya después, bueno, pues se abren otras puertas. Y bueno, la otra noticia que ustedes yo creo que ya deben saber es la entrevista que le hicieron al narcotraficante o lo que queda del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, el supuesto jefe de jefes. Y digo lo que queda porque si ustedes ya vieron el video o la entrevista, pues no queda mucho. Ya pues es un hombre de 70 y tantos años, muy acabado, sordo, ciego, pues prácticamente parapléjico, este, y siempre negando como buen cobarde, como buen narco, negando lo que son, ¿verdad? Como el Chapo Guzmán, yo vendo naranjas, siempre negando su situación. Este, pues ni modo, pues ahora sí que así es la cuestión con los narcotraficantes. Eh, AMLO, si Félix Gallardo, el jefe de jefes, no tiene pendientes, podría recibir amnistía. Pues sí, la verdad no queda mucho ya del narcotraficante. Este, pues ya lleva 32 años preso. Este, pues la verdad da pena, pero bueno. Qué curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, el Popeye, el sicario de Pablo Escobar, sí lo dice pues con todas sus letras. Yo fui el asesino de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿no? El jefe, el patrón. Y bueno, ahorita ya falleció el Popeye, pero sí lo decía abiertamente, pues yo fui su sicario, yo fui su asesino, maté para el cártel eh, de Pablo Escobar. Entonces, pero aquí no, los mexicanos de plano lo niegan, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora sí que, ¿qué se le va a hacer? Siempre lo negarán hasta el día de su muerte, pero bueno. Eh, entonces, es un capítulo, pues, nuevo para el narcotraficante, para aquellos
hidrolatan el odio, la violencia. Pues para los narcos no hay más que acabar eh, sordomudo, ciego, en una cárcel, muerto. Entonces, para aquellos que les gusta mucho el narcotráfico, la vida de los buchones, pues ahí está la lección, que va a ser difícil que la aprendan, pero bueno, ahí está la situación. Eh, Nuevos diputados estrenan tableta y celular con valor de casi 20,000 pesos. ¿Quién era Jacinto Romero Flores, periodista mexicano asesinado en Veracruz? Ataque en Tangamandapio deja a 6 criminales y un militar muertos. En Chihuahua, canal de Chubiscar se desborda debido a tormenta y corriente y arrastra autos. También se dio dice, altares a motociclistas en la curva de la muerte de la México Cuernavaca. Mi hija no tenía nada que ver con la unión, dice la madre de Annie Yael, fallecida en el accidente de Tres Marías. Pues se dijo que era una de las novias de la Unión Tepito, hubo como 7 muertos ahí, no sé, los motociclistas. Aquí, la verdad, la vida, aquí acaba de haber otro choque, tiraron un poste de luz. De veras que el mexicano se sube al coche o a la moto y bueno. Eh, Estados Unidos amplía restricciones en frontera con México. Eh, Revisa tu cartera, nuevo billete de 200 pesos se vende hasta en 8,000 pesos en internet. Pues hasta ahorita yo he vendido mi moneda de 50 centavos, la antigua, la que tiene el error, y hasta ahorita no me ha caído cliente, ¿eh? Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Los niños deben volver a clases. Sáquenlos del debate político y mediático, UNICEF. Hablando de los niños, eh, ahí hubo una contradicción. Resulta que el gobierno, la SEP, pidió una carta de compromiso donde decía, básicamente, no decía mucho, nada más decía que se tiene que revisar al niño, ¿no? Que no tuviera fiebre o algún malestar. Y que la tenían que firmar los padres. Al principio se dijo que iba a ser obligatorio. Ya después, en una entrevista con la secretaria de la SEP, Delfina, dijo, no, pues es que estaba causando controversia, como que la gente lo estaba tomando como, pues la SEP se quiere deslindar de cualquier cosa que le pase a los niños, pues lo vamos a dejar por un lado. Hasta ahí la cosa iba tranquila, pero resulta que en las mañaneras del quién es quién, esta licenciada Vilchis dijo que era una fake news, o sea, no fue una fake news, porque claramente la secretaria de Educación Pública dijo que iba a haber una carta de compromiso. Y
Ya después el presidente dijo, no, pues no, no es cierto. Entonces muchos medios de comunicación pues protestaron, ¿no? Dijeron, no, pues primero estás diciendo que va a haber una carta de compromiso y después dices que no es cierto, que somos mentirosos. Es una cosa muy típica de México. Este presidente es de los mejores que ha tenido México en muchos años, pero aún así pues tiene sus detalles. Y este es uno de ellos. Entonces, yo vi el video y no es que esté dando fe de lo que pase o lo que no pase, pero pues sí, sí se pidió esa carta de compromiso y después ya se echó para atrás, o sea, porque estaba causando controversia. Entonces la situación es que es más fácil decir una mentira como decir no pedimos esa carta, que pues aceptar que bueno, pues fue un... No, no es que hayan hecho algo malo, sino que fue algo controvertido. Entonces, pues decidieron desistir de su carta compromiso. Pero lo que sí llamó la atención es que después dijeron, no, pues es que no dijimos eso, lo de la carta fue falso. Y vaya que la licenciada Vichy se la cree. O sea, hay veces que sí, o sea, los medios de comunicación, pero es lo curioso de México, que los medios de comunicación a veces se les pasa la mano y hay veces que niegan sus mentiras. Y también el presidente a veces que está bien sus ejercicios que hace, pero hay veces que niega lo que hizo. Entonces, es la vida cotidiana de México, es una de las cosas que yo como estigmatizado tengo que lidiar todos los días. Aquí la gente desnegarse es cosa de todos los días, de harina y huevo. Entonces, ese comportamiento es muy, muy común. Las mentiras en México son muy comunes. Y bueno, pues es tremendo eso. Alcalde de Tampico atribuye desviación de huracán Grace a marcianos. Bueno, Centennials lo vuelve a hacer. Chapulinean vacunación COVID en Xochimilco. Um, Tienen COVID 9.400 menores de 14 en México. Parece ser que el COVID casi no les pega a los niños, pero sí se llegan a contagiar. Son una minoría, son 9.400 menores, son muy pocos. Digo, no es que no hay que tener cuidado, o sea, sí hay que tener cuidado. Pero parece ser que el COVID, de hecho había una hipótesis al principio que decía que los niños no se infectaban de COVID, pero sí se infectan, nada más que sí se infectan poco. No se sabe por qué, pero los niños básicamente no, es muy poco el grado de infección. Eh, Cesan a maestro por calificar de marranadas relaciones gay y de masacre al aborto. Eh, Evidentemente hay que tener mucho cuidado con lo que se dice hoy en día. Eh, pues aquí la lluvia pues amaneció bastante,
con mucha lluvia, ya desde la madrugada empezó a llover, hasta acá llegó Grace. Eh, ¿Qué más? Hoy casi no tengo tema para platicar, pero lo que sí podemos hacer, um, bueno, antes de continuar con otra polémica situación, pues ayer estaba viendo, bueno, toda la semana, ustedes saben que desde la semana pasada ya los talibanes, que perdón, yo me confundí, dije el Estado Islámico, no es lo mismo, es otra etnia, que también se les tacha de terroristas, pero no es lo mismo. Los talibanes, pues ustedes saben, han estado entrando en Afganistán, pues la situación está compleja por allá. Lo que me llamó la atención es que estaba yo ayer viendo a Spanish TV, una cadena, parece que árabe, pero en Latinoamérica, o para Latinoamérica. Y se hacían mucho la pregunta, bueno, ¿para qué nos mintieron los gabachos, no? Porque mintieron mucho, dijeron que había victorias, que conquistaban el territorio de Afganistán. Básicamente pasó lo mismo con Irak. No sé si se acuerdan que sacaron a Saddam Hussein porque supuestamente había armas químicas y nunca encontraron nada. Entonces, básicamente pasó lo mismo, ¿no? Durante 20 años, o casi 20 años, la guerra de Afganistán, eh, pues tuvo sus repercusiones. Entonces, esta cadena periodística se preguntaba mucho, bueno, ¿y por qué decían que había triunfos y batallas que se ganaban en Afganistán? Siendo que en un fin de semana prácticamente los talibanes tomaron pues al país, a lo que le costó a Estados Unidos y a toda la coalición de la OTAN. Estás hablando de Japón, de Francia, creo de Dinamarca, Alemania, Inglaterra. Este, lo que le costó miles de millones de dólares, tecnología, armamento, de todo. A los afganos les tomó una semana, y ya si lo apretamos más, un fin de semana. O sea, entraron como por su casa. Y todos los países involucrados, se les cayó la cara de vergüenza, ¿no? Joe Biden, pues ni modo, tenía que asumir la posición de, pues, nosotros no entramos a Afganistán para combatir la pobreza, la desigualdad. Nosotros entramos por los terroristas y ya nos vamos. Ah, bueno. Entonces, eh, pues bueno, es una situación complicada. Muchos lo tomaron como, pues como lo que es. Se habla que los talibanes, bueno, son de lo peor. Violan mujeres, niños, machistas, de todo, ¿no? Someten mucho a la mujer,
hay una preocupación por la mujer en Afganistán. Son ultraconservadores. Bueno, entonces, pues fue un fracaso total porque tras 20 años o casi 20 años, Occidente pues no hizo nada, no ocupó el territorio afgano, pues, pues se fueron a gastar el dinero prácticamente. No hicieron nada. Este, pues deja muchas dudas. Digo, yo creo que todas las guerras se pelean por lo mismo. Yo creo que no ha habido una sola guerra que no se haya peleado por un mejor futuro, pero siempre fracasan. Pero no se aprende, ¿no? No se aprende. De ahí, evidentemente, pues se dan muchas teorías, muchas hipótesis paralelas a los hechos, de que si Afganistán fue un campo de batalla para que todo el mundo pruebe sus armas de destrucción, cómo o perfeccionar las invasiones, o simplemente crear un mercado armamentístico. Se dan muchas hipótesis al respecto, pero las cifras son las cifras y el resultado pues es el resultado. Vuelvo al mismo punto de antes. La cadena Spanish TV se preguntaba mucho, bueno, ¿y por qué nos mintieron los gabachos? O sea, ¿por qué siempre decían que ganaban, que ganaban, que ganaban? Pues porque no tiene lógica, o sea, simplemente lo que se hace no tuvo lógica. Digo, no es que yo le esté dando una reseña o le esté tratando de enseñar algo, pero supongo que hay personas que no entienden la mentira. Y yo como estigmatizado me vi en la necesidad de entender la mentira. Entonces, aquí en México hay mucha mentira, tal vez más que en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué mintieron los Estados Unidos? Bueno, pues porque no tiene lógica, o sea, la mentira no tiene lógica. Si le encuentras un sentido no lo vas a encontrar, o si le quieres encontrar el sentido no se lo vas a encontrar. Simplemente que pues le tenían que dar un cauce, le tenían que dar una solvencia a su intervención en Afganistán. Y sí, estaba hecha a base de mentiras que ni ellos mismos se creían, pero bueno, pues el punto es gastarse el dinero y fabricar una guerra que nunca ha beneficiado a nadie, por cierto. Entonces, las cifras, eso sí es lo que llama la atención. Dice, se enviaron 775,000 soldados, casi 1 millón de soldados en 18 años. Un total de 2.300 muertos, soldados muertos estadounidenses. Unos 20.589 heridos. Soldados afganos muertos, 64,000. Civiles muertos, 43,000. Combatientes talibanes y otros insurgentes, 42,000. Y contratistas, pues 3.800 que también fallecieron. Tropas de la OTAN, 1.145. Trabajadores humanitarios, 424 y periodistas, 67. En total, 157,000 muertos. Fíjense, lo que llama la atención, dice civiles muertos, 43,000. 43,000 civiles muertos en Afganistán. En México tan solo cada año andamos rondando los 35,000 muertos. O sea, aquí está peor que en Afganistán. Pero bueno. Por ejemplo, dice un total de 157,000 muertos. En México ya se anda rondando una cifra de los 250,000 muertos, por así. No más de la guerra contra el narco, ¿eh? O sea, aquí la letalidad es mucho mayor que en una guerra inclusive.
Entonces, bueno, son de esos paralelismos que muchos periodistas se han puesto a hacer, pero realmente yo noto un panorama más oscuro en México que en un país de guerra o con terrorismo o como le quieran llamar. Es como más letal México, ¿no? Eh, Vamos a leer otro portal de noticias a ver qué podemos encontrar por aquí. Eh, pa, pa, pa. Por cierto, estaba yo viendo y no encontré mucha información acerca de esta mesa, de esta, ¿cómo se le puede decir? Esta negociación que hubo en México, en el Museo de Antropología de Venezuela y de la oposición venezolana. No encontré mucha yo información, la verdad, no sé. Todos los reflectores se fueron sobre Afganistán. Precisamente coincidió mucho el fin de semana pasado, coincidió mucho con la visita de los venezolanos a México y básicamente todos los reflectores se fueron hacia Afganistán. Pero básicamente, sin temor a equivocarme, aquí estoy leyendo un encabezado del Washington Post. Biden apuesta por el diálogo venezolano con las sanciones como garantía. Eh, el presidente creo que estaba la semana pasada, no sé por dónde andaba, si por Nayarit, dijo que no iba a estar en la cuestión esta de los venezolanos. Pero no sé qué haya pasado, o sea, la verdad hay muy poca información. Yo leí una entrevista del Universal que le hizo a Guaido, y dijo que México muy bien, todo ok, gracias por el apoyo, los quiero mil, pero no dijo realmente si se llegó a un acuerdo, o sea, no quiero adelantarme, pero creo que eso fue un fracaso. A lo mejor no tiene la audiencia, no tuvo eh, a lo mejor todos se fueron por otro lado, pero creo que fue un fracaso eso. Creo que desde el inicio los venezolanos, bueno, el gobierno venezolano de Maduro, sus enviados, no querían dialogar. Dice, bajo liderazgo de John Biden se ha mostrado más favorable al diálogo como una oposición para solucionar la crisis de Venezuela, pero se reserva las sanciones de la era de su antecesor Donald Trump como opción para mantener el gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro en la mesa de negociaciones. Las sanciones de Washington empezaron a aplicar en 2015 y se multiplicaron en la administración Trump. Estados Unidos apoyado por sus aliados, ha abierto la puerta a revisar las sanciones, pero ha supeditado cualquier cambio en este sentido
avances significativos en estas conversaciones, posteriores a las de 2019 en Noruega y Barbados y las de 2018 en República Dominicana. Bueno, pues eh, pues no se ve. Ya ha habido otras, como ustedes lo pudieron escuchar, en Noruega, República Dominicana, Barbados. Ya otros países han invitado a Venezuela a dialogar. México no fue el primero, pero parece ser que no pasó a mayores. Ahora sí que vinieron, pasaron lista y se fueron. Prisión preventiva para Saúl Huerta. Este ya está en prisión. Que esto de Afganistán también le va a pesar a Biden muchísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vamos a ver, vamos a ver. Hospitalizan a Pepillo Origel. Bueno, pues yo creo que va a ser todo por el día de hoy.
No encuentro más noticias relevantes. Déjenme ver si no guardé algo aquí en mi tablet. Ah, sí, cierto. Se me olvidaba. Para que vean que yo soy una persona de amplio criterio, que no deja nada en la oscuridad, me encontré hace unos días, el 15 de agosto para ser exactos, eh, un un reportaje que, bueno, pues qué les puedo yo decir, deja deja mucho que pensar en el sentido de que sí, evidentemente los narcotraficantes, pues muchos de ellos han sido niños violentados, que salen de la marginación, de la pobreza, pero también está la otra parte de que son personas que pues les gusta la vida fácil. Diría Caro Quintero, nada en esta vida es fácil. No, pero evidentemente hay gente que cuando decimos la vida fácil es vivir una vida de violencia. Que la violencia te da dinero, te da esposa, te da hijos, te da casa, y no te tienes que preocupar por nada. Evidentemente, lo único que te tienes que preocupar es porque no te maten, pero de ahí en fuera no te preocupas por nada. Pues por eso se le dice la vida fácil. Dice, después de entrevistar a 33 ex narcotraficantes, la investigadora mexicana Karina García desmitificó la idea de los narcos rodeados de lujos e identificó un patrón común de pobreza, maltrato y exclusión que empuja a mucha gente a formar parte del crimen organizado. Si queremos entender cómo es posible que sean capaces de cometer estos actos de violencia, hay que entender de dónde vienen. No es que sean monstruos, crecieron en un contexto de muchísima violencia. Explica este domingo a la F la autoridad de morir. La autora de Morir es un alivio. Entre 2014 y 2015, Karina García entrevistó para su tesis doctoral de la Universidad de Bristol a una treintena de exnarcotraficantes internados en un centro de rehabilitación del norte de México y cuyas implacables historias reconocen ahora en el libro. Pobreza y violencia, cóctel del narco. La mayoría comparten infancias rotas por la pobreza, la violencia machista de sus padres y la delincuencia de las pandillas de sus barrios. Crecieron en un contexto de muchísima violencia donde las familias, los vecinos y el Estado les fallaron. Crecieron sabiendo que estaban solos y la única manera de protegerse era la violencia, explica García. La búsqueda de dinero empujó a muchos al narcotráfico, pero no siempre eran los más importantes, pues varios comentaban que lo que querían era respeto. Vaya, eso es algo curioso porque mucha gente alrededor del mundo, no solamente en México, busca el respeto a través de la violencia, pero hay mucha gente que de plano, eh, híjole, no está bien, de la mente no está bien. Salud mental no está bien de la salud mental. O sea, si buscas el respeto a través de la violencia, digo, es algo que se ha hecho por generaciones, es algo histórico, pero que ahora se pretende ver como algo pues, que no está bien. No puedes buscar el respeto a través de la violencia. Sigamos leyendo.
Les daba lo mismo meterse al narcotraficante o a la policía o a los soldados. Lo que deseaba era que la gente sintiera el mismo pavor que ellos con sus papás de talla. También se metieron al crimen organizado para tener mayor acceso a las drogas, pues creía que su vida era desechable y preferían morir jóvenes pero disfrutar al máximo. Pero de igual manera que entraban por las drogas, se salieron por ella. Muchos se volvían adictos y acababan siendo perseguidos por su propio cartel, por lo que tuvieron que refugiarse en ese centro de rehabilitación, cuya ubicación no revela. Allí se encuentran no solo un refugio físico, sino espiritual. Se rehabilitan de sus adicciones, se encuentran una familia, un apoyo, alguien que los trata con respeto, en comenta. Karina García cree que hay que desmitificar el mito del sicario rico, poderoso y glamuroso, y a su vez quita importancia a la llamada narcocultura, formada por series, películas y canciones que ensalzan la vida de los narcos. Ellos, los entrevistados, escuchaban rock, hip hop o incluso boleros. Tampoco tenían tele en sus casas. Su violencia no venía de la tele sino de su día a día. Ejemplifica. La guerra contra el narco, un fracaso. Bueno, entonces básicamente dice que pues la violencia o el narco pues es una práctica eh, heredada de generaciones anteriores. México hace 100 años se vio envuelto en una revolución. Entonces, el narcotraficante o el narcotráfico simplemente es la secuela de lo que, pues de lo que ya venía desde atrás. Entonces, en ese sentido, pues sí hay que, eh, pues sí hay que enfatizar de que, pues, eh, pues la violencia nos va a seguir acompañando en los próximos años. Puede ser el modo de narcotraficantes, puede ser el modo del Estado violento, puede ser en forma de ¿cómo se le dice? Misoginia, no sé, yo creo que la violencia es un mal que nos va a acompañar durante muchos años más, difícil de erradicar. Bueno, pues yo creo que va a ser todo por el día de hoy. Eh, Nada más lo que me resta decir es acerca de la señora Laura Bozo, que pues parece, ya lo habíamos comentado, parece ser que sí va a ir a la cárcel. Se quiso amparar, se lo desecharon. Este, y vaya que es una mujer muy conflictiva. La señora Laura Bozo, parece que es adicta a los problemas, a pesar de que es una mujer ya de edad avanzada. Pero bueno, ahí se anda escondiendo todavía sus no sé cuántos años tenga. Por lo menos unos 60 sí tiene. Anda a salto de mata. Vaya historia de esa mujer, pero bueno, cada quien. Sale pues, se cuidan mucho, cuidan a sus mascotas, cuidan su medio ambiente y bye bye.